Bienvenidos a otro programa de Rosarín Bros, que hoy está en singular. Mi hermano no pudo venir porque tenía una reunión, pero invariablemente, te agradezco mucho por aceptar la invitación. Últimamente he estado como muy fascinado con este tema del futuro del trabajo y comentándolo con un amigo en común, con Ricardo. Me dijo que tenía que platicar contigo, que iba a ser un tema muy interesante para ambos. Entonces te agradezco mucho haber aceptado la invitación y el espacio. Muchas gracias a ti. Normalmente lo que hacemos al principio, para la gente que no te conoce y para contextualizar de dónde vienen tus posturas y tu punto de vista, me gustaría escuchar un poquito tu historia. O sea, de dónde vienes, qué has hecho, qué has estado haciendo, qué temas de investigación traes en el momento. Y de ahí ya traigo un par de preguntas que me gustaría que me ayudaras a resolver. Ok, entonces pues soy Anne Fouquet, vengo de Francia, pero ya tengo más de 20 años aquí en México, más en Monterrey. O sea, yo me defino como franco-regia más que como franco-mexicana, porque pues aquí no. Claro. He sido profesora en varias universidades de la ciudad, básicamente en el TEC, unos 20 años, dando clases de sociología. He formado el doctorado en ciencias sociales, que Wow. ha cumplido 10 años, bueno, ya cerró, pero cumplió 10 años. Todavía tiene ahí científicos sociales en formación. Creo que eso fue pues un hitazo porque no Un había en gran esta logro, ¿eh? ciudad que Sí. conocemos que no está muy abierta a las ciencias sociales. Muy necesarias. Y entonces sí son necesarias, ¿no? En términos de investigación, soy socióloga del trabajo. Mis primeros trabajos sobre México fueron sobre sindicatos y maquiladoras Wow. aquí en Monterrey. Entonces, entender un poquito esta relación entre las primeras, podríamos decir, ¿no? Muestras así de globalización Sí. fuertes con la maquiladora frente a las resistencias o no de la cuestión sindical en este país, que era un sindicato muy corporativista, etcétera, pero pues que tenía también un sindicato una postura de defender los derechos de los De trabajadores, trabajadores, ¿no? claro. Entonces, bueno, estudié eso en el marco de mi doctorado, de mi tesis de doctorado, estando aquí, y pues después de eso me regresé a Francia a defender la tesis, a presentar, etcétera, y pues ya después 20 años aquí trabajando temas relacionados entre desarrollo económico y cuestiones laborales, ¿no? Un poquito. Perfecto. Y recientemente otra línea de investigación que todavía no da fruto a un trabajo ya editado, pero que tenemos mucho material sobre la formación, conformación y reproducción de la élite regiomontana. Mira, qué interesante tema Será también, ¿eh? para otra discusión. Sí, que me encantaría que tocáramos el tema también porque, qué tema tan denso. Relativo al tema del trabajo, me gustaría entender tu postura sobre... La manera como yo estoy abordando el tema del futuro del trabajo es casi en defensa de algunas de las cosas tradicionales de lo que significa el trabajo para la vida cotidiana. Entonces ya desde mi tesis ya se evidencia un poco en mi lado humanista, que es decir, creo que en contra de la gran onda de automatización que se nos viene, hay algunas cosas del trabajo en relación con el ser humano que se deberían de defender, ¿no? Entonces, me gustaría primero saber si compartes esa postura humanista, Totalmente. ¿cuál es tu entendimiento del rol del trabajo para el ser humano? Bueno, el rol y la función del trabajo en el ser humano, eso ya es una cosa central, digamos, en la función pues, del humano y de la sociedad, ¿no? Es producir algo, es trabajar. Trabajar, pues ahí en la idea incluso marxista, el trabajo permite desarrollar la propia condición humana. A través Claro, de ese trabajo desarrollas tu condición humana, te ¿no? ves reflejado. Te ves reflejado, es una forma en la cual tú puedes pues, ejercer tus propios, expresar también, ¿no? Tus formas de ser. Entonces, eso es la visión, digamos, humanista, podríamos decir, el trabajo, ¿no? Y la otra, pues el trabajo desde los productores, que Claro. pues es más una cuestión de explotación. Entonces, entre estas dos vertientes y dos extremos, Sí. en el medio está todo lo que se desarrolló en el siglo XX, que son justamente las relaciones laborales, es decir, hay un trabajo, sí, pero hay un contrato laboral de por medio. Claro, hay una expectativa de resultado contra una recompensa. Exacto, ¿no? Es un contrato. Entonces, pues te doy, pero me das a cambio. Sí. Bueno, eso fue todo el siglo XX con todas las conquistas laborales y de los sindicatos. Los sindicatos nacen para eso, ¿no? En Sí. una situación Para en el mediar. 19, Sí. con el desarrollo industrial, con la explotación a todo dar, pues los sindicatos nacen para decir, a ver, espérame. O sea, no puedo trabajar 80 horas por semana y que no me des nada. Claro. Entonces, hoy en día estamos regresando a una situación un poco similar a la del 19, es decir, De explotación. la explotación, y la explotación disfrazada De ideología. de ideología. Sé tu propio empresario, ¿no? Claro. Tú eres tu propio jefe. Tú eres tu jefe, o sea, tú puedes. Y eso también implica que tú eres tu propio esclavo. Exacto. Y pues ahí ¿Has tenemos... leído a Byung-Chul Han? No.
Ahí Uf. tenemos al modelo de la uberización, ¿no? Sí, O sea, el pues sí, por concepto de supuesto. uberización que se Sí. está extendiendo en todo, donde te venden ¿qué? Venden eso, venden tú vas a hacer tu Autonomía, propia autonomía, tú esa arreglatelas. libertad. Pero Uber es muy interesante ver en diferentes países, ¿eh? Son varios, donde toda cuestión era ver, a ver, el chofer Uber tiene o no tiene una relación de subordinación con Uber. Si la tiene, Necesita tener garantías sociales. exacto. Estoy de acuerdo contigo. Y ya varios países han reconocido esta relación Por de supuesto. El subordinación. problema es que el modelo de negocio no funciona cuando tienen que hacerse cargo de las responsabilidades Ya no sociales. va a funcionar, pero ya Claro, está Uber con la obligación en muchos países de pagar estos derechos, claro. porque la verdad lo que tienen Yo concuerdo. son empleados. Aquí en Monterrey, ¿cómo funciona Uber? O sea, el número de choferes independientes que viven el sueño Uber como se vendió, ¿no? De que, ay, doy una vuelta por aquí, te voy a dar un ride. Uso mi carro en mi tiempo libre Eso para tener un ingreso debe ser incremental. 10%. Menos, sí, sí, sí. Menos. Sí, La mayoría son choferes contratados sí, por dueños de carros. exactamente. Pues son Y lo mismo en empleados. Uber Eats, lo mismo en Rappi, Todos. toda esta, Sí, cuando toda hablo de esta Uber es el gig modelo, economy se llama, ¿no? la gig economy, sí, Sí. de uberización, ¿no? Sí, Y la gig economy después, con todo lo que provoca también en el propio trabajador, la por gamification, la Exactamente. infantilización, etcétera, etcétera, Exactamente. etcétera, etcétera, ¿no? No, este autoyugo. O sea, porque creo que también hay un tema, o sea, sobre todo me interesa mucho y lo que más he investigado es esta idea de el uso de la ideología como objeto dominante y como sustituto de pago. Es esta idea de, o sea, se puede entender por muchos lugares, ¿no? O sea, de hecho, te planteo una noción para que me ayudes a desglosarla. Yo creo, mira, vámonos un pasito antes. Ve. Trabajo en los idiomas románticos, en el español, en el italiano, en el francés, viene del latín tripalio, de la tortura esta de los 3 palos, ¿no? O sea, te rompían las articulaciones con 3 palos. Entonces, el trabajo, etimológicamente, viene de la tortura. Desde el lado judeocristiano, las primeras nociones de trabajo o contrato social vienen como estos pasajes bíblicos de tú pagarás tu comida con el sudor que escurra por tu frente. Entonces siempre había una relación, porque los contratos públicos o los contratos legales son formalizaciones de normas sociales silenciosas. O sea, nosotros formalizamos algunas normas sociales y decimos, ¿sabes qué? No puedes estar desnudo en la calle, vamos a hacerlo ley. Y luchas. Y luchas, claro. O sea, no solamente norma, luchas. Luchas, claro. Protección, ¿no? Porque contra abuso y abusador. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en ese caso, el trabajo se formalizó en esta noción de te voy a pedir algo y te voy a dar algo a cambio. O sea, espero algo de esfuerzo, algo de costo y te voy a dar una retribución. El problema es cómo esa retribución y ese costo se ha ido moviendo a través de la historia. Y creo que hoy lo que es muy peligroso de la reinterpretación del trabajo en la posmodernidad es la idea de lo lúdico, del juego, de la libertad, como parte de la retribución del trabajo en sí, pero realmente siendo usado como algo de yugo, como algo de subsidiación, Totalmente. ¿sabes? Es decir, trabaja en nuestras oficinas increíbles de Google que tienen resbaladillas y jardines y yoga los fines de semana. Sé feliz, ama tu trabajo y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Sabes? Es esta idea de parte de los beneficios del trabajo te los estoy reduciendo de tu salario y te los estoy incluyendo en tus condiciones laborales. Pero el problema es que, obviamente, todo eso siempre para beneficiar al que es dueño, dueño de la capacidad productiva. Por supuesto. Y donde ya no hay frontera entre trabajo y no trabajo. Claro. Que eso es otro de los puntos del problemático, 19, ¿no? Las fronteras entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Descanso, ajá. Y no trabajo, o sea, descanso otros, pero no estoy en el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, vimos lo de Uber, ¿no? Y con la tecnología y las plataformas y la gig economy. Pero también todo lo que estás diciendo en los grandes corporativos, esta ideología donde te voy a dar todo. Ya vimos que el trabajo es un lugar o sea, es la cosa donde te realizas, ¿no? Tú como humano. Entonces se juega mucho sobre esta realización ya desde el punto de vista ideológico. Claro. Donde te van diciendo, pero aquí tú ya te voy a dar puntos por eso, y tú puedes, y te reconozco, pero el sueldo sigue igual, las condiciones siguen iguales. La exigencia es cada vez mayor. La exigencia es mayor, porque por lo general, donde había 2 personas y hay una, pero el mismo trabajo. Exactamente. Pero te venden de que vas a tener más responsabilidad. Es extraño porque la propia noción de tener trabajo ya se vive como un mérito. O sea, ya no es tanto el hecho de... no es un derecho. Cuando lo es, ya es un mérito. Exacto. Y lo interesante para mí de esto es que el tema laboral siempre ha sido parte de la narrativa del ser.
O sea, Sí. nosotros usamos el trabajo para constituirnos nuestra propia historia. Es como en esta idea marxista de nosotros nos vemos reflejados en el flujo de nuestro trabajo, pues retroactivamente el trabajo también nos conforma. Entonces, oye, yo soy Diego, gerente de calidad de no sé quién. O sea, eso te presentas casi como si fuera tu apellido. Sí, Y de hecho los apellidos eran Shoemaker, ¿sabes? O sea, Logger. O bueno, sea, sí, sí, eran en algunas profesiones. De partes, sí. algunas partes. Pero es interesante porque socialmente tu rol, o sea, tu rol en la comunidad de alguna manera refleja el valor que tú le agregas a la comunidad. Y eso era el trabajo. Sí, Entonces, lo interesante es que hoy en día prácticamente se está haciendo un rebalanceo del costo contra placer, o sea, de lo malo contra lo bueno del trabajo, por así decirlo, y prácticamente lo bueno ya te lo están incluyendo en el costo. O sí. sea, ya se está yendo hacia el otro lado. Y creo que también aquí es para mí donde para mí se vuelve importante el tema de en defensa del trabajo tradicional, como lo que dijiste Pero el ahorita. trabajo tradicional va con eso, ¿no? No solamente el trabajo, pero va con el contrato que está de por medio entre el dueño de los medios de producción y el que vende su fuerza laboral. Por O supuesto. sea cual sea el universo de Sí, trabajo. Entonces, eso aquí hay un contrato. Y lo que se está perdiendo es eso. sí. Porque si ya no hay este contrato y los términos del contrato, Se esconde la relación de poder. se esconde una relación de poder que ya no aparece, pierde tu libertad como Por supuesto. trabajador porque Claro. pues ya no sabes, ¿no? Y no las pierdes, tú renuncias a ellas. Bueno, renuncias, Medio inconscientemente, sí, no renuncias, manipuladamente. pero Sí. renuncias o, sí, o sea, las pierdes de todos modos, porque, Sí, y el Estado, que es el tercero ahí que entra, ¿no? En esta relación, debería de mediarlo. trabajo, capital, pues es el que media, el que construyó eso, que ayuda a construir en el siglo XX, si nos vamos por ahí, Sí, pues es justamente el Estado, que interviene como el mediador en esta relación claro. desigual, de hecho, Sí, entre sí, sí, sí. capital, digamos, y el trabajador. Ya no hace su función, sino que sí hace su función para el capital. Claro. O sea, pues que manipulado por el lobby, manipulado por las intenciones Exacto. financieras. Y es interesante porque a mí es el tipo de cosas que no entiendo. O sea, no entiendo, a ver, obviamente entiendo, pero que me causan mucha revuelta. En el sentido de, los sistemas democráticos se supone que están ahí para favorecer el poder de las masas frente al poder del capital. O sea, en Ajá. teoría. En gran teoría. Muy, No, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero el problema es que hoy en día el poder del capital, pues, digamos que undermines o es subversivo contra el poder que debería de tener la democracia. Sí, pero te falta una dimensión que es también toda esa tendencia del individualismo. Claro. Entonces, las masas, que estás suponiendo que existen como tal del Y otro no. lado, Se han o vuelto sea, siguen enjambres. existiendo en el papel, ¿no? Pero el nivel del Involucramiento. individualismo, digamos, es también reduce Sí. esta capacidad de Estoy organización en 100% de colectivo. acuerdo contigo. De hecho, hay una crítica bien interesante a esta idea de que ya no somos colectivos. O sea, ya no existe esta noción moderna del ser humano, sino que existe la posmoderna del individuo. Y obviamente con esta noción posmoderna del individuo contra el colectivo humano moderno, es que aunque somos un grupo, somos como un enjambre. Un enjambre de estamos juntos a lo mejor físicamente y compartimos algunas identidades, pero nos sentimos muy individuales. Y obviamente creo que mucho de la economía laboral se ha transformado para responder a ese individualismo y se ha vuelto muy a Totalmente. tú eres tu propio jefe, tú puedes ser emprendedor, tú puedes ser tu propio Exactamente. líder. Por eso se vende. Sí, claro, y por eso se vende, más por el lado Funciona. del individualismo. De Pero el eso. individualismo también disuelve la capacidad del uso colectivo de la fuerza. Totalmente, Sí, de organización por ahí, ¿no? O sea, no claro, se puede organizar. La gente, no, pues primero velo por mí. claro. Y la empresa o el capital, para decirle algo, pues te vende también eso, ¿no? O sea, responde a cada individuo puede aportar en la empresa. Claro. Tú puedes. Claro. Tu vecino, quién sabe, pero tú puedes, Tú sí, ¿no? claro. Entonces Y ves se al vuelve un tema de vecino competencia. como exactamente una competencia. Claro, y se vuelven todos contra todos y en lugar de unirse para decir, oye, los dueños del capital que son infinitamente más poderosos nos están abusando con sus sistemas, dices, yo estoy compitiendo contra mi vecino y permitas que el juego de abuso se perpetúe. Se perpetúa. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Perfecto, entonces ya creo que compartimos mucha la visión Sí, no, la fundamental. postura parece que sí. La sí. postura estamos muy de acuerdo. De hecho, o sea, yo me considero hegeliano, marxista, entonces O sí, sea, por ahí. estamos Hay que regresar a eso. O sea, una Sí. lectura de Uber desde una perspectiva marxista es muy interesante sí. porque Uber, o sea, ¿qué te lleva? A que el trabajador se vuelve dueño de su medio de producción, su carro, Sí,
pero va al trabajo explotado con su medio de producción y no le tiene Exactamente. nadie para reemplazarlo. O Exactamente. sea, puede regresar hacia la figura del artesano, Sí. que era dueño de sus medios de producción y controlaba su producción. Pero el talento que desarrolla es completamente commodity. Exacto. Esa para mí es el parteaguas en la lectura hegeliana o la lectura marxiana de la uberización. El gig economy lo que hace malamente es que te hace creer que eres dueño de la capacidad productiva por la parte física, pero intelectualmente el sistema es realmente la fuerza productiva. O sea, para mí, los medios de producción no es el carro, es el algoritmo. Sí. Entonces ahí Pero es donde... el instrumento, o sea, el medio de producción sí es, es la plataforma. Lo que o sea, genera valor, lo totalmente, que sí. cuesta el 30% adicional que estás cobrando en la entrega, Sí, sí. es el algoritmo, no es el Es el carro. algoritmo. Pero el carro El carro sería el martillo. Exacto, es el martillo. Exacto. Pero no es la patente. No, pero te hacen creer que eres dueño de todo. Exactamente. O sea, Cuando no. falsamente te dicen de que no, tú eres autónomo, eres un microemprendedor. Exacto. Sí, es terrible. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué va a pasar con toda esta gente? Bueno, entonces, hay otra dimensión que es importante también en el cambio del trabajo, creo, es la cuestión demográfica. Es decir, Claro. y tanto hablando, bueno, México todavía tiene un tiempito ahí de que The del buffer. bono ahí Sí. demográfico. Pero si nos vamos a los países europeos, europeos, Estados Unidos está un poco diferente. Tienes también un cambio demográfico fuerte, donde jóvenes hay menos, jóvenes tienen dificultades en integrarse en el mercado laboral, mucho, y del otro lado tienes una población que envejece. Sí. Todos los problemas ahorita de discusión sobre las cuestiones de jubilación, o sea, Claro. ¿a qué sistema vamos a llegar? Sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, eso es un elemento también para explicar los cambios tan profundos que se dan en el trabajo, o sea, sobre qué están volando los mismos capitalistas, si quieres, ¿no? Con esta realidad. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Yo no lo sé, pero todos estos jóvenes que andan así de Desesperados. autoemprendedor, porque pues lo único que hay, ¿qué va a pasar en 15 años? Sí. Porque son trabajos que muy bien pueden funcionar, o sea, este discurso te funciona hasta los 30 años. Sí. ¿Qué pasa a los 30 cuando ya tienes familia, ya tienes obligaciones, etcétera? Claro. Ya no aguantas estas condiciones. Sí, no, por supuesto, se vuelven intolerables. Y socialmente también cómo se ve. O sea, no puedes estar entregando pizzas a los 45. Pues muchos sí lo hacen, porque sí, claro. también son los que salieron del mercado laboral. Claro, tienes dos en Uber, ¿eh? Tienes la gente que está entrando y la gente que salió del mercado laboral. Que no tiene otra opción. Que no tiene otra opción más que trabajar en eso. Trabajar en eso, porque ya de jubilado, ya de grande, cierta edad, pues ya no te contrato. Claro, y a ver, y aquí voy a tratar de posturarte otra de mis nociones que es fundamental. Yo la manera como entiendo el trabajo es esta idea de... Es un sentido de dignificación y además proyecta un horizonte de colaboración social. O sea, eso para mí es el significado del trabajo, para el ser humano y para la sociedad. O sea, primero te dignifica. Porque tú te sientes útil, te sientes responsable de algo. Y la responsabilidad de manera retroactiva te conforma. O sea, tú dices, yo soy responsable de algo. Puede ser algo pequeño, pero es mi responsabilidad. Aquí está mi trascendencia en la comunidad. Y esto participa de una manera más grande en cómo funciona la sociedad. Y por otro lado, hacia adelante, lo que hace es que proyecta un horizonte de colaboración, como diciendo, ¿qué queremos construir? O sea, ¿cómo quisiéramos que fuera la vida cotidiana? ¿Cómo quisiéramos que fuera la sociedad? Y participar del trabajo es una manera, tu granito de arena, si quieres verlo, de tangibilizar esa proyección del horizonte de colaboración social. ¿Okay? El problema, y me metí a investigar, por ejemplo, qué pasa en los blue zones, los lugares donde la gente tiene mayor expectativa de vida. Uno de los factores en común entre las ciudades donde la gente tiene mayor expectativa de vida es que la gente tiene una labor social activa aún después del retiro. O sea, tienen un sentido de uso, tienen un sentido de significado en la vida. Entonces, por ejemplo, lugares como Okinawa, ¿no? O sea, donde en la cultura japonesa todavía existe un gran respeto por las tradiciones antiguas, la tercera edad tiene un papel social muy activo, son estructuras muy patriarcales, pero quieras o no, también muy jerárquicas. Entonces, lo que pasa es que eso los dignifica. Y ya sea el abuelo o la abuela, se sientan en la cabecera de la mesa. Digo, yo soy italiano, a mí me pasó igual. Mi abuela se sentaba en la cabecera de la mesa y era la nona, era la matriarca de la casa. Tú te querías casar con alguien, le tenías que pedir permiso. Y eso de alguna manera también, pues da un sentido para la continuidad de la existencia. Eso hace que la gente sobreviva. ¿Y qué pasa cuando jubilamos a esta gente y los volvemos socialmente ineptos? Los volvemos socialmente innecesarios. Les quitamos un sentido de vida. Bueno, eso sería otro punto que lo del trabajo en lugar de la vejez en la sociedad, pero sí participa. Mira, a mí cuando vi a los ancianos andando ahí de paqueteros en los supermercados, o los niños, es algo, o sea, viniendo de Francia, de ¿qué es ¿Qué eso? pasa? Sí. Bueno, tengo un estudiante del
de este doctorado, Mauricio Argüelles, que hizo justamente su tesis sobre el sentido del trabajo para estas personas, los paqueteros, ya la tercera edad. Y pues sí, lo que encuentran ellos es una razón de vivir, o sea, Una porque se dignificación. levantan, porque van a trabajar, aunque sean Exactamente. 3 horas, porque tienen además jubilaciones muy bajas, etcétera, pero sí les da esta dignificación, dices, pues Claro. aquí estoy, ¿no? Sí funge un papel social. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, ligarlo con el trabajo sí podíamos pensar, ¿no? Pero yo creo que es un poco desviar el tema sobre el trabajo, o sea, meternos con el lugar de los jubilados. ¿Qué hacemos con los ancianos? Que es un Sí, poco claro. tu O sea, pregunta. esa es tu pregunta. La pregunta es los ancianos y los jubilados. No, Los jubilados. la gran pregunta, ¿sabes cuál va a ser? ¿Cómo podemos existir sin trabajo? Cuando ya no exista la Eso yo me necesidad lo de estoy trabajar. preguntando, Porque a porque eso ahorita voy, ¿eh? estoy en esta situación Y y los ancianos ahí entonces, están. sí, estoy en eso, yo de reflexión, ahí es no nada académico, pero sí estoy yo en esta reflexión personal de que, bueno, a ver, ¿y entonces qué Si no tuviéramos que hacemos? trabajar, ¿qué haríamos? Pues sí, pues otra, no si no tuviéramos que trabajar, si el trabajo no pasaría por esta relación económica, porque lo que está detrás es eso, necesitas el dinero que te provee el Sí, trabajo para claro. poder vivir, ¿no? Entonces, si le quitas eso, ya vamos a otro tipo de trabajo, que son todos esos trabajos, por ejemplo, de colaborar en una asociación, etcétera, o sea, hacer estas cosas así más Filantrópicos, sociales, sociales, ¿no? comunitarios. Ujú. Que también hay mucho y mucha gente Sí, que se dedica a eso, ¿no? claro. Que justamente no hay un intercambio financiero por el trabajo que haces. Entonces, la cuestión no es solamente qué haríamos sin trabajo, porque podíamos seguir trabajando, pero qué haríamos sin trabajo remunerado, que es otra cosa. Dos comentarios, Ana. O sea, primero, el tema de los trabajos no remunerados. Hoy ya hay una serie de economías emergentes donde ya no está mediado por el dinero. Y esto se me hace sumamente interesante. Exactamente. Por ejemplo, el tema de redes sociales o el fenómeno de los influencers. ¿Ok? A grandes rasgos, un influencer recauda atención y transforma atención en bienes. En dinero también. No en dinero, en bienes. Eso es importante para mí. O sea, porque yo puedo acumular 1 millón de seguidores y pedir intercambio de atención, o sea, hago un video, hago una mención, lo que sea, intercambio por un viaje a Tokio con una semana de hospedaje en hoteles y todas mis comidas gratis. No tengo que llevar dinero. No hay dinero de promedio. Attention is the new currency. O sea, en esta noción de la atención se transforma como una nueva moneda de intercambio que sustituye el poder del dinero. Y ahí se descentraliza un poco esta idea capitalista tradicional de decir el que tiene los medios de producción también es el único que tiene el acceso al capital. ¿Por qué? Porque hoy hay maneras de transformar atención en poder y atención en dinero, ya sea en voto, ya sea en intención política, ya sea en comercialización. Entonces, por ahí ya hay un par de desarticulaciones de lo tradicional, que es esta idea de sí, talento. nuevas formas de intercambio, dirías. Sigue siendo un intercambio, pero ya no hay dinero de por medio. O sea, ya es talento directo contra consumo. ¿Hay una equivalencia en dinero? Sí, porque el dinero todo lo comoditiza, pero ya no hay intercambio de dinero en por medio. Y el otro comentario es, ¿y por qué mi pregunta esta de qué va a pasar con el trabajo en el futuro? Y digo, ya es una anécdota de Henry Ford que no sé si la has escuchado. Estaba Henry Ford con el líder sindical en los 60s caminando por la planta, seguro te la sabes, y le está presentando al líder sindical los primeros brazos mecánicos que cargan los motores, ¿no? Y hace cuenta que le dice al líder sindical como en broma de que, oye, ¿cómo les vas a hacer para cobrarles la cuota sindical a los brazos, ¿no? Y pues, el líder dice, pues no sé, o sea, y se ríe. Pero tú, ¿cómo le vas a hacer para venderles carros? Porque ese es el problema para mí. Con la automatización y los medios de producción tan automatizados y tan escalables, la labor ya no va a ser necesaria. No, por eso se habla de lo del impuesto sobre robots. Sí, el Universal Basic Income o Universal Basic Shareholding. Pero, ¿y qué pasa con la dignificación humana que se obtiene a través del sentido de propósito que da el trabajo? Bueno, pues aquí, en este escenario donde hay robot, como bien dices, ya no hay necesidad de poner humanos a hacer estas tareas. Que no estamos muy lejos. No. Entonces hay un desplazamiento de esta necesidad de una fuerza laboral humana para hacer estas tareas. ¿Qué va a pasar con esta fuerza laboral? Eso es el gran problema, porque ¿dónde se va a colocar? Exactamente. Porque es gente que ahorita pues está trabajando, se van a sacar y ¿dónde se va a colocar? Entonces, ¿eso que provoca? En un tiempo van a ser mucho desempleo, van a ser claro. eso es lo que hay, ¿no? Inconformidad social. Inconformidad social, etc. Claro. Hasta que pues, sí, reinventar otro equilibrio o llegar a otro tipo de equilibrio. ¿Cómo se va a hacer este equilibrio? No lo sé. O sea, no creo que el futuro no hay respuestas todavía. Ni así muy de rosa ni nada, ¿no? Pero bueno, la humanidad tiene capacidad de reinventarse y eso es la esperanza.
¿En qué va a quedar con todo lo que vemos? No, pues eso, o sea, cuestiones de uberización, cuestiones de robotización, jóvenes que siempre con más dificultades entran En en el entrar lugar, al en el mercado laboral. trabajo. Pero también mucha gente que necesita entrar sin ninguna capacitación, que eso es el otro También pasa, problema, ¿no? sí, claro. Tenemos pues, mucha gente que no tiene capacitación, entonces que sigue haciendo trabajos que no Comoditizados, requieren. sí. Exacto. Todos los demás que se van a quedar fuera, ¿qué va a pasar? En efecto, porque Mm, necesitan todavía este ingreso a través del trabajo para poder vivir y para poder consumir. por supuesto. Quizás eso ya les va a dar un punto a los capitalistas. A ver, si produzco algo que nadie puede comprar, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Quién me lo va a Regresamos pagar? a esta cuestión básica y del Fordismo Sí, también, ¿no? sí, claro. Pues De- o necesito un carro que pueda comprar mi obrero que lo está construyendo. Pues, por si no, ¿para supuesto. qué? Si el obrero no lo puede comprar, pues ¿para quién lo construye? ¿Para qué lo construyo, no? Y ahí es donde me preocupa que el tema de Universal Basic Income se vuelva algo como una muleta solo para que siga funcionando el sistema, pero casi de una manera artificial, porque es como una manera de sentir que el consumidor, que también es el trabajador, tiene algo de poder adquisitivo, pero solo para mantener el sistema de acumulación del que eres dueño del capital de fuerza productiva. Y pocos. Y muy pocos, y cada vez menos. Y cada vez menos. Porque Entonces eso no va a los funcionar. picos de acumulación cada vez son mayores. Entonces, en ese sentido, yo creo que Universal Basic Shareholding se me hace algo mucho más viable. O sea, en este sentido de... Porque, por ejemplo, ¿dónde marcas tú quién es dueño del capital generado de los algoritmos de Big Data, por ejemplo? O sea, si yo soy el que genero datos para los algoritmos, ¿por qué yo no soy dueño de ese capital generado? ¿Por qué el dueño del algoritmo se queda con todos los resultados? ¿Sabes? Y ahí es donde hay muchas discusiones sucediendo a nivel internacional. De hecho, es una lástima que no esté mi hermano, porque su doctorado, su maestría, específicamente en eso, en la moral y ética de Big Data. Y ahí es donde creo que hay una serie de conversaciones bien interesantes sucediendo a nivel internacional de cómo deberíamos de, oye, sí, Universal Basic, pero cuidado. Porque, o sea, si estás hablando de Universal Basic Income, lo único que estás haciendo es artificialmente perpetuar un sistema que sabemos que no funciona. O sea, lo que tendríamos que llegar a hacer realmente es compartir la capacidad productiva de lo mecánico. Sí, pero eso lo veo un poco complicado, pero sí, digo, sería Es lo lo que ideal. debería Sería lo ideal. suceder. Que quizás va a pasar, ¿eh? Hace un mes más o menos, ahí me junté con gente del Consejo Nuevo León en una de las comisiones que tenían. Fue muy interesante. Por primera vez escuché a la gente aquí metidas en cuestiones de trabajo en Monterrey, preocupadísimos por estas millennials, ¿no? Que ya es una figura comprada en el mundo laboral, Sí. significa lo que signifique eso, pero diciendo, es que ya no sabemos qué hacer con ellos, porque se nos van, tenemos que hacer algo. Es la primera vez en mis 20 años aquí que escucho la clase empresarial dispuesta y obligada a hacer, Cambios. adaptarse Sí. a su nueva realidad Sí, laboral. claro. Que, A esta fuga de talento. Exacto. Sí. Nunca había pasado eso. Y ahora Siempre sí. era, tú te adaptas o te vas. Claro. Si quieres, trabajo. Si no, quieres, vete. Si no hay gente que Y quiere. entonces ahorita están cambiando diciendo es que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque Sí. estos jóvenes dicen, no, yo mira, calentarte la silla hasta las 10 de la noche, no. Claro. Me das una semana de vacaciones, ni de chiste, o sea, Sí, no. claro. Entrar a las 9, ¿quién? Entrar a las 9, no, Sí. o sea, déjame entrar a las 11, Claro. irme eventualmente a las 3 de la mañana si quiero, Claro, y dame un mes de vacaciones. por supuesto. Y eso desde el primer año, ¿cómo que me vas a dar 2 días? El problema es que esa flexibilidad se vuelve parte del pago. Y esa adaptación ideológica Sí, pero todavía lo no justifican logran. para pagarte menos. Sí, pero todavía no logran ceder en estas cosas. Todavía ni siquiera llegan ahí. O sea, los otros países más adelantados ya lo están haciendo. O sea, ya hay... Semana de 4 días. Claro. ¿Pero qué te venden? Sí, flexibilidad, pero Resultados. te siguen vendiendo resultados y Sí. en efecto manteniendo esta frontera en lo que decíamos al principio, trabajo, no trabajo. Por supuesto. Que es fundamental. Que es fundamental. Sí. Y que el trabajo te dé, ok, te voy a dar, si tomamos los países nórdicos, ¿no? Que siempre están ahí muy avanzados en eso, dicen, bueno, ok, descanso paternal porque vas a tener niño como Claro. padre, te doy un mes. Claro, vete. Vete un mes. Está bien, estoy dispuesto a invertir en eso porque sé que vas a regresar más productivo, Claro. que más tranquilo, que para tu hijo es genial y entonces supuesto. vamos a ser un ciudadano No, y más equilibrado. Tu estabilidad familiar refleja positivamente en el ámbito Exacto. laboral. Sí, Pero aquí, es un ganar-ganar de dispuestos muchos para lados. ceder eso, todavía no. Pero a ver, y para mí aquí hay un tema interesante, o sea, y me gusta que hagas tanto hincapié en esta idea del trabajo y no trabajo. O sea, desde el entendimiento, de hecho, de psicoanálisis, el sufrimiento conforma el placer, o el placer existe en contraste con el sufrimiento.
Entonces, en ese sentido, o sea, y a ver, y también la gran arquitecta esta que habló de la vida y muerte de las grandes ciudades americanas, no sé si has leído su libro, eh, hablaba de cómo nació el segundo lugar y el tercer lugar. O sea, el primer lugar es el trabajo, el segundo lugar es la casa, el tercer lugar es donde se da el hacer o donde se da la vida social. Y a grandes rasgos las ciudades se estructuran en base a estas nociones de primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¿Okay? El problema es que con esta disolución de lo que es el canvas del trabajo, los horarios, el espacio, las reglas, el código de vestimenta, el código de comportamiento, que son cosas que en el imaginario del humano se entienden como el ámbito laboral. Y el problema es que se van diluyendo. Os das cuenta que las barreras se hacen líquidas. En lugar de ser establecimientos sólidos, se hacen líquidos. Es, trabaja desde tu casa. No hay horarios. Vete a vacaciones cuando quieras. O sea, todo se diluye. Esa disolución mezcla los ámbitos, el trabajo y el no trabajo. Porque, oye, recibes un correo a las 3 de la mañana el domingo y lo contestas porque te sientes en responsabilidad porque trabajas en todos lados y no trabajas en ningún lugar. Sí. Okay. ¿Cómo eso impacta nuestra noción del placer y el sufrimiento? Y cómo esto regresa a la noción primaria de que el trabajo es un contrato entre un intercambio. Si yo ya no puedo distinguir cuándo te estoy dando y cuándo estoy recibiendo, es cada vez más difícil juzgar la justicia de un contrato. Es que no hay contrato de por medio. Claro, porque el contrato también mismo se diluye. Exactamente. Entonces ya no hay contrato. Pero, a ver, siguiendo con eso, sobre la frontera entre trabajo y no trabajo, sobre esta noción Placer de y placer, sufrimiento. El burnout. El burnout, sí, por No supuesto. existía hace 10 años el burnout. Claro. O sea, ¿cómo puede haber una enfermedad del trabajo? Es una noción posmoderna. Es una noción postmoderna ¿Y de dónde que viene? se ¿De dónde multiplica. viene? ¿De dónde viene el burnout? No sé. Mira, te doy mi interpretación porque es un tema que también me gusta mucho. Lo que pasa es que ahorita hay algo que yo ideológicamente llamo positividad tóxica. ¿Okay? La positividad tóxica es esta apuesta infinita en el individualismo. Tú puedes. Eso. Todo se puede siempre, ¿sabes? El problema es que cuando tú atribuyes esa condena al individuo, porque es una condena, o sea, el decirte, tú puedes ser lo que tú quieras. Quieres Y ser debes, por lo tanto. Pero es una sociedad muy falsa y cínica, porque no te dicen tú debes, te dicen tú puedes. Deber implicaría que yo te tengo que apoyar a hacerlo y que tú tienes una responsabilidad. Tú puedes, es completamente responsabilidad tuya. Sí, sí, sí. Completamente. Si tú no puedes, tú eres el fracasado. Sí. Porque las posibilidades ahí están. Entonces, eso causa burnout. ¿Por qué? Porque existe una demanda infinita del yo. Sí, estamos sobre el mismo, del individualismo, donde el Exactamente. individuo carga con todo. Sí, con toda la Con responsabilidad. toda la Y de ahí responsabilidad. viene el burnout. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta? ¿Llegar a ser quién? Ni Jeff Bezos está contento con lo que tiene. Pero yo no sé si el burnout es que porque no llegaste a hacer, sino que las presiones que llegan en el trabajo son tales. Pero no solo trabajo, sociales, No, social y amorosas. todo, pero se da en el trabajo, ¿no? Sí, El sí, sí. burnout es O sea, una enfermedad ligada a la cuestión del trabajo. A la Entonces eso te posmodernidad. dice que el trabajo en la vida de uno ocupó el lugar número uno, que Central. solamente eso importa. Claro, Y lo que te afecta en el trabajo, pues te va a enfermar. claro, te mata. Te mata Sí. porque si ya es burnout, una enfermedad ya reconocida. O sea, además eso es una esquizofrenia de esta Súper raro, propia ¿no? sociedad, ¿no? Sí. Reconocemos el burnout, pero no hacemos nada. Digo, eso es igual que el Sí. cambio climático. Sí, Lo claro. reconocemos, no hacemos nada, ¿no? Existe, pero no estamos haciendo nada al respecto. Pero no estamos haciendo nada. Sí, es terrible. Y fíjate que a mí se me hace bien interesante esto porque yo creo que psicológicamente siempre he entendido esta noción que el valor del mérito se constituye de manera retroactiva proporcional al esfuerzo o al sacrificio. Entonces es esta noción y es una manera muy lúdica de entender el tema de cómo se percibe el placer, cómo se percibe la felicidad, cómo se percibe el éxito, pero siempre de manera retroactiva al esfuerzo proporcional de lograrlo. Entonces aquí es donde está interesante. Tú pudieras decir, oye, pues a lo mejor para ti comprarte tu primer carro fue algo monumental, aunque haya sido un bocho. Pero te costó y te esforzaste y te enfocaste y lograste comprar un carro. Para una persona que nació millonaria, a lo mejor comprar un Ferrari no implica nada. O sea, y creo que es esta manera casi simplista de decir, no entienden el valor del dinero. Sí, pero ¿qué implica no entender el valor del dinero? No implica no entender la proporcionalidad que existe entre el sacrificio y el mérito. No porque el mérito sea grande, sino porque solo entiendes el mérito como una sombra del sacrificio. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa cuando se da esa disolución del ambiente laboral? Cuando el trabajo se empieza a percibir como un placer en sí mismo, nada más es placer.
O sea, ya no existe esta noción de yo me tuve que esforzar y sacrificarme por conseguir algo. Pero No, ¿dónde tu el trabajo es trabajo lúdico. se vuelve lúdico? O sea, trabajas en Google. Wow. ¿Sabes qué padre? De que, eres autoempleado. Wow. De Bueno, que, pero a ver, el que trabaja en Google dice, wow, mi trabajo está genial después de 5 años. no, a los primeros 5 sí, por eso se cambia. Exactamente. Por eso se cambia de trabajo, porque ya no se cree la mentira. Pero el problema es que no hay Exacto. opción. Hoy en día, y digo, yo te lo puedo decir como millennial, muchos de los trabajos vienen embarazados de rewards ideológicos. Sí, totalmente, sí. Y esa es mi Y preocupación. sin contrato, yo te insisto en eso. El otro día hay Sí, sin un contrato, exalumno estoy de dice, acuerdo contigo. no, es que pues ahorita yo no tengo ninguna prestación. ¿Y cómo que no tienes prestación? O sea, así empleada Pero es que en me una tratan cosa súper bien y institucional. me dejan ¿No? llegar a la hora que yo quiera. No, tampoco, porque tampoco es tan Tampoco así llego. limitada, ¿verdad? Por Pobrecita. eso, si lo que se Negoció, queja, ¿no? negoció muy mal. No, la no, niña. se queja de eso, pero dice, no, es que ahorita te contratan con, ¿cómo se llama eso? Outsourcing. Outsourcing. Sí, claro. Entonces no me dan ninguna prestación de ley, no me dan el IMSS porque, pues, no. Claro. Yo, ¿what? Sí, ¿cómo te dejas? Sí, por supuesto. Y no hay opción. Claro, porque si quieres. Exacto, Si no, si quedarte quieres sin y es lo que trabajar. te doy, ¿no? Entonces eso es lo que te doy y pues así es. Sí. ¿Y cuál es tu postura? Y para ir llegando como a un intento de cierre, ¿no? Porque me parece casi injusto tratar de aterrizar todo esto. O sea, me encantaría que siguiéramos con la conversación en otro momento. ¿Cuál es para ti la solución y específicamente en este tema de, o cómo debería ser nuestra intencionalidad de investigación en el tema de, ya no existen los colectivos, ahora nos comportamos de manera individual y nuestra gran protección contra el abuso laboral era la colectividad y ahora la colectividad se disoluye? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? Pues rehacer colectivos, te diría. Pero regresando al punto de partida sobre Uber, o sea, ¿cómo llega que muchos países a nivel legal, ya hay legislación que reconocen esta relación de subordinación? Claro. Fue por unión de choferes que estaban en esta situación, que se creyeron el cuento, que entraron, etcétera, y a los 2 años se juntan para decir, a ver, Oye. eso es injusto, vamos en el tribunal a denunciarlo. Claro. Entonces, solución, yo no soy para dar soluciones, ¿no? Pero sí, Líneas más de bien pensamiento, de que sí. líneas de pensamiento a investigar, yo creo que sí, es que hay que seguir investigando en eso. O sea, estos jóvenes hoy en día, ¿en qué tipo de trabajo se están insertando? ¿En qué condiciones? Claro. ¿Qué significa para ellos o la idea que tienen del trabajo, si ha cambiado o no? Ujú. Que eso también es un poquito desequilibrado, porque no ha cambiado tanto. O sea, todavía hay jóvenes hoy en día, 17 años en esa ciudad, que están estudiando o prepa, universidad. Dice, ¿qué quieres hacer de grande? No, pues trabajar en una empresa, CEMEX, FEMSA. O sea, siguen con los viejos patrones de sus papás o abuelos incluso. No dura mucho, porque si se creen el cuento, entran. Y los 5 años. Y en los 5 años, ya de Y cinco- Godín, cinco se me hace no, mucho, 5 es mucho, Sí, de 3. Godín dicen, no, pues ya me voy, dependiendo también de las capacidades Sí, que por pueden supuesto. tener para moverse. Sí, por supuesto. Porque eso también es uno, o sea, si tengo ahí una cierta manera de poder mantenerme sin trabajo un tiempo, pues me puedo salir y no hay Claro. bronca. Otros no. Dependo del sueldo. Dependo del sueldo para comer, ¿no? Pues que la realidad del 90% de los trabajadores en Sí. en este país, ¿no? Y los que trabajan y Sí. que tienen contrato, porque no estamos hablando de la economía informal, que sería otro asunto. que es otro Sí, tema, sí, ¿no? sí. Y que pues también ahí funciona esta ideología de que yo puedo y pues yo soy solo y yo me puedo controlar, pero también con muchos abusos, Claro. que no es siempre escogido, a veces sí, también hay gente que escoge irse por ahí porque menos impuestos y Por perfecto. supuesto, claro. Entonces, reinventar los colectivos, ¿de dónde se van a reinventar? Yo creo que sí va a haber, o sea, ojalá se pueda mover eso. Solución, no tengo. Líneas de investigación, creo que sí hay muchas sobre entender cómo y de qué se constituye el salario hoy en día. ¿Qué es el salario? Sí, ese es un punto ¿Qué es central el para mí punto? también. Entonces, ¿de qué está constituido el salario? ¿Dónde viene tu De remuneración? la parte que tú dices, te vendo Ideológica. ideología, te vendo no sé qué. Ok, pero ¿de qué más? O sea, ¿de qué está hecho el salario? ¿Qué hay en por medio? Claro. Eso sí se necesita una investigación también para tener una visión un poco más amplia de la realidad, porque la otra es una visión a veces muy deformada. O sea, tú y yo podemos ver los millennials. O sea, mi universo de juventud es el TEC. Es un universo mínimo de Sí, la claro. juventud en este país. Casi pero no representativo. mínimo, ¿no? Sí. Entonces, sí necesitamos hacer estudios un poquito más allá de esta burbuja, para acuerdo. ver qué hay. Comparten los jóvenes mucho más cosas hoy en día que antes, Ujú. por ser joven, mucho más, Sí. porque tienen el mismo acceso a las redes. Claro, y eso los conforma.
los conforma, ¿no? Que antes sí tenían mucho más diferencias, digamos. Sí, si eras de otro universo económico, eras distinto Exacto. a los Pero la demás. realidad socioeconómica sí sigue siendo muy diferente Sí. para cada uno. Sí, Entonces, claro. bueno, Seguridades, violencia, calidad de vida. Sí, estoy de acuerdo contigo. educación, Sí, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, o sea, desarrollar líneas de investigación para entender el futuro de trabajo, sobre los procesos actuales del trabajo. O sea, ¿qué está pasando? Ujú. ¿Cómo está conformado eso? ¿El asalariado, el no asalariado? ¿De qué se conforma el salario? ¿Cuáles son las condiciones laborales de estos millennials? Que a mí me encanta el miedo que provocan en los empresarios. Entonces, también ahí, a ver, los empresarios están súper preocupados, no saben qué Claro. hacer. Bueno, ¿por qué estás preocupado? ¿Hay un quiebre generacional? Puede ser, pero que entienden ellos también, ¿no? Uno me dijo así, es que yo cuando empecé a trabajar estaba dispuesto a pasar 20 horas ahí trabajando todo el día. Mi hija me dice que no, si ya se quiere ir de vacaciones. Sí, porque también el valor de la vida es diferente. No, y creo Porque el futuro A ver. es otro. O sea, cuando hace por 40 años supuesto. te insertaba en el mundo laboral, pues Y tu futuro era, medio voy a garantizado. comprar una casa, un Exactamente. carro, voy a formar Me alcanza un familia. financiamiento. O sea, voy a eso, ¿no? Voy a progresar. Ahorita no. Voy a progresar, exactamente. Todos estábamos más o menos con el mismo Imaginario. imaginario hacia el futuro. Ahorita, Ya no existe. el imaginario del futuro no sabemos, No, ¿no? O o sea, sea, no es para- esperanzador. No, Entonces, la gente ya no se cree el sueño corporativo. O sea, la Para gente ya nada. no compra el sueño corporativo, murió. murió O sea, porque no se pueden proyectar sobre algo. O sea, ahorita Exacto. la cuestión es, me parece muy interesante lo que hacen aquí, ¿no? De que, pues, a ver, vamos a inventar, o sea, ¿qué se está inventando? Pero estamos en la fabricación Por de supuesto. estos inventos. Y con un futuro que no es esperanzador, Por supuesto. que más bien es aterrador. Claro. Y de hecho, por eso Entonces, ¿cómo te proyectas? ¿Y para qué te vas a decir, no, yo voy a trabajar 25 horas Sí, para este corporativo? voy a quebrar para que me den un reloj cuando me retire con 50 años de edad, endeudado en mi casa todavía. No Exactamente. tiene sentido, obviamente. Yo creo que la gente también, a medida que sea, y ya nos estiramos un poquito de más, pero es muy buen tema. Creo que entre que se fue desglorificando los altos puestos jerárquicos de las empresas, los que no son CEOs, porque el CEO todavía sigue gozando de una postura bastante celebritista en la modernidad. O sea, creo que el auto-CEO o llegar a ser CEO todavía tiene esta postura y todavía son figuras medio celebrities, los Elon Musk, los Jeff Bezos de la vida, todos estos siguen gozando, pero de ahí para abajo ya te vas a VPs, altos directivos y todo, y ya no es el glamour que era antes. O sea, antes llegar y decir, soy director de algo o soy vicepresidente de algo, era como que, uy, una figura importante. Hoy en día es como que, eres ¿sabes? Eres otro asalariado. O sea, como que se ha desmistificado. Y por lo mismo, creo que la aspiración, estoy hablando puramente del imaginario, ¿ok? La aspiración ya no está por allá. Y por otro lado, creo que las historias se cuentan solas. O sea, tú te das cuenta, si tu papá fue director de una empresa, probablemente no tenga la vida así holgada de grandes gastos y puede hacer lo que él quiera. Probablemente sigue trabajando y sigue financiando una casa después de 20 años. Entonces ya también el joven dice, pues yo no quiero hacer eso. O sea, yo no quiero pasar toda mi vida para después cuando me retiren y todavía seguir trabajando 20 horas al día en el mismo lugar y que me den un reloj, que me den ese plan Sí, de pero retiro. a ti que te gusta lo de la imaginación yo insisto, porque el imaginario hacia el futuro es diferente. Claro, somos más pesimistas. O sea, no O somos sea, más porque pesimistas. hay 20 Creo que años, hay más posibilidades de cuéntate- negatividad. Exacto, o sea, 50 Sí. años, ¿no? Los baby boomers que iban a reconstruir el mundo. Pues los baby boomers, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo es, pues Flourished. O sea, pues sí, floreció. o sea, solamente puede ser mejor Claro. después del En trauma pasado. En ese sentido de contraste y armonía. Porque veníamos de una guerra, de una catástrofe, reconstruimos y teníamos muy buenas perspectivas. El problema es Exacto. ahora no tenemos esa buena perspectiva. No la tiene, y por eso Claro. también la dificultad de Sobrepoblación, problemas proyectarse. ecológicos, problemas de desigualdad. Exacto. ¿Sí? Entonces dices, ¿para qué me dedico hacia esto? Exactamente. La pregunta siempre, o sea, y obviamente la pregunta central en esto es, ¿qué es la felicidad? ¿Y por qué yo encuentro la felicidad a través del trabajo? Eso de la felicidad me... ¿De qué? Sí, o sea, esta de la felicidad a fuerza, hay que alcanzar la felicidad. Ah, no, ¿Qué? eso es lo ¿Para que te qué? digo, que esa es la positividad tóxica. Totalmente. Totalmente ¿para qué? tóxica, exactamente. No hay que ser feliz siempre. O sea, concuerdo. la felicidad no puede ser un estado permanente, Pero además. O sea, no existe como permanente feliz. Solo hace sentido en contraste con el sufrimiento. En filosofía se dice, Ok, sí. en filosofía se dice que si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. Exacto. Porque nosotros categorizamos todo. Todo. Entonces, ese sentido de la positividad tóxica y que seas feliz en tu trabajo, ¿qué hace con el resto de la felicidad?
porque nomás está en el trabajo, entonces ya no eres ni feliz en tu vida, no importa porque eres feliz en tu trabajo. Claro. Pero con lo de feliz en el trabajo también está la cuestión del éxito, ¿no? Sí. De que, bueno, y no hablamos también de la cuestión de los salarios, de los niveles salariales. Si Sí, hablamos sí, de este sí. país que es un alucine, Sí, o sí, sea, sí, en sí. una institución cualquiera, una empresa cualquiera, donde hay diferencia de salario del 1 al 100 o del 1 al 1000, eso no puede ser. Sí, claro. No No puede refleja la funcionar. capacidad productiva. No puede funcionar. Yo estoy de acuerdo contigo. No puedes tener un CEO, un VP que gane un Es millón al mes mil veces más que un empleado, y la secretaria que va a ganar 4,000. por supuesto. Dices, a ver, Pero, y eso está vinculado para mí al tema de que la capacidad productiva se está automatizando. O sea, porque ya no es completamente dependiente. Porque, por ejemplo, un CEO toma decisiones que impactan sobre la capacidad productiva de billones de dólares potenciales en automatización. La secretaria no necesariamente. si hablamos de la producción, aquí estás hablando en el mundo de la producción productiva. Sí. Ok, vamos Pero a... que no todos los mercados están relacionados a la producción. A ver, ¿la universidad está relacionada con la producción? Investigación, crean patentes, la patente se Ok, formaliza y eso se hace un producto. Sí, se hacen productos después cuando se pasan al mercado. Pero solo está financiada porque existe un potencial de patente. Tanto es cierto que ¿La privada o la pública? la pública, ¿cómo se sostiene? Pues con los impuestos. Con miserias, sí, con las miserias ¿Con de los los impuestos? Con las miserias de los impuestos. Pero yo por eso sigo pensando que, o sea, todos los campos están conectados a la productividad. Que quizás eso es un error, no deberían ser tan directamente conectados a la Estoy de productividad. acuerdo contigo, porque ahí hay un problema, porque ahí vinculas toda la capacidad productiva y obviamente vincularlo toda la capacidad productiva lleva a estos modelos de Uber escala. Exactamente. Uber escala. Uber escala, sí. Y tal cual, o sea, Uber es rentable porque maximiza el potencial de profiting sobre un algoritmo Exacto. y lo lleva a niveles exponenciales. Y ahí es donde se hacen esas acumulaciones obscenas de capital. Entonces, creo que mucho del entender por qué existen estos gaps salariales es cómo vinculamos la capacidad productiva sobre la toma de decisión de algunas figuras dentro de la estructura corporativa. Ujú. Puede ser. Y de los propios males insertos en el Intrínsecos. capitalismo, intrínsecos Sí, al capitalismo, sí, ¿no? sí, sí, Que claro. es siempre tener más y obtener más y obtener más. Productividad. Productividad. Sí, claro. Bueno, Ann, estuvo muy buena la plática. Te agradezco mucho por el tiempo. La verdad, De muy nada. enriquecedora. Yo creo que dejamos pendiente para una segunda. Sí, hay varios temas. Sí, pues buenísimo. Te agradezco mucho por la conversación. Muchas gracias. A ustedes. Pues bueno, nos vemos.